Parece interesante, doctor Petro, ver qué sigue. Digamos, usted hace la oferta de compra. Entonces, esa oferta arroja dos opciones. ¿Se la aceptan o no se la aceptan? Exactamente. ¿Qué pasa si no la aceptan? Que alguien la aceptará, pero vamos a unas propuestas ahí. Hay dos casos de tierra fértil que son diferentes y vamos a desconectarlas porque no están relacionadas. Una es la tierra fértil improductiva, es decir, el gran latifundio por allá, más de 500 hectáreas, es donde están 10 millones de hectáreas, esas no están en el Valle del Cauca. Esas Claro, están no es el caso de Magdalena estas Medio, tierras. Caribe colombiano, Piedemonte Llanero. Ahí tenemos una política. ¿Cuál? La mismísima de Alfonso López Pumarejo, que es poner un impuesto. Un impuesto por la improductividad de la tierra. Hay formas de hacerlo técnicamente. Al gravar con ese impuesto se pueden producir dos efectos diferentes. Uno, los mismos poseedores la hacen producir y no pagan ese impuesto, lo cual es una gran ganancia porque esa es la función social de la productividad, de la propiedad que dice la Constitución, que no está escrita desde el 91, está escrita desde 1936, 200 del 36. que es Alfonso López Pumarejo. Dos, supongamos que no tienen, no quieren, y entonces para no pagar el impuesto deciden es venderla. Ahí hay una opción de compra para el Estado. ¿Para qué la compraría el Estado? No para fundar empresas estatales, como dicen las malas lenguas, produciendo aguacate o cosas por el estilo, no, para entregárselas a los campesinos, a los pequeños y medianos productores que tengan vocación agraria, empezando porque la titulación debe pasar a la mujer campesina. ¿Eso para qué? Pues para producir alimentos. Si en 10 millones de hectáreas fértiles pudiésemos cultivar, habría 2 millones de puestos de trabajo y un crecimiento tal de los ingresos que permitiría la base real de un proceso de industrialización. Eso fue lo que pensó Alfonso López Pumarejo. Él, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque Juanita. casi le dan un golpe de Estado. Vamos al otro punto. Ay, un segundito, Pero solo una con- contrapregunta sí. chiquita en eso, ese porque eso implicaría pasar una reforma tributaria, pues cambiando ese impuesto. Usted va a tener usted tiene 5 personas de decentes que van a hacer su base inicial, que son políticos que no son profesionales, va a tener una alianza seguramente con gente del Polo, con gente de las FARC y algunos de los verdes, pero su coalición va a ser minoritaria. ¿Cómo trataría usted de pasar esa reforma tributaria que, según entiendo, han tratado de insinuar otros presidentes antes que usted y no han podido porque es un congreso de terratenientes? Juanita, acuérdate que estás hablando con alguien que ya tuvo una Exacto. experiencia. No, por eso le Alcalde de pregunto, Bogotá, una de las porque ciudades más me grandes del mundo, parece con clave un saber consejo su adverso. respuesta de cómo lo hace. Un consejo Como adverso. presidente, ¿cómo lo Y haría? sin embargo nosotros que presentamos como 4 veces una reforma tributaria para modernizar los tributos en Bogotá y no nos lo aprobaron, sí pudimos a través de algo que se llama el catastro. ¿Sabes por qué las tierras improductivas, siendo fértiles, no pagan impuestos en Colombia? No porque la ley diga que no, el problema no está en la ley, es porque no hay catastro. Y ese no es un tema del Congreso, es un tema puramente administrativo. Lo primerísimo que hay que hacer es en el IGAC, con personas idóneas para eso, modernizar completamente el catastro rural de Colombia, porque eso es lo que nos Pero permitiría. Usted no pasaría la la ley de base multicatastro que está tratando de pasar este gobierno. Hay un y que no ha intento, logrado. pero es que Hay es un- de eso le iba a acción, decir. es de acción, porque multi, ¿qué significa? Que le sirva para varios impuestos, multi. Pero en realidad el catastro, para el efecto que estamos hablando, que es estimular la producción de la tierra, eso es lo que estamos diciendo, con el catastro simplemente modernizándolo lo podríamos lograr. Doctor Petro, No te digo para que no Juan haya Lozano. necesidad de leyes, pero digamos, en este Petro. caso lo primero que hay que hacer es eso. para Juan que Lozano. volvamos Al segundo- al desarrollo al que usted segundo estaba tema. planteando. Lo primero, entonces, en esas tierras improductivas, la propuesta es poner un impuesto muy alto que estimularía a la gente a poner a producir su tierra, sino a venderla porque no tiene con qué pagar el impuesto. Ese impuesto es un No es que impuesto... no tenga con qué, porque si produce ya no hay impuesto. No, por No, eso, no es que a la- no a- tenga con impuesto qué a la pagar, improductividad porque de si la no de ahí tierra. sale Es otra el tesis que es castigo a la el impuesto improductividad. conductual, Claro, es el entendemos, castigo a lo la entendemos así. improductividad. ¿Y cómo se fija eso? ¿Cómo dice el Estado,
a mí me parece que esta tierra está produciendo y entonces siembran 3 matas y está bien, o necesitan 1000 o necesitan 10.000. ¿Cómo, Tú ya tienes dos, cómo hace eso el digamos, Estado? ya tenemos dos procedimientos legales. Ujú, Uno es el impuesto predial, ya está arreglado y tiene unas tasas. correcto, esos Digamos, todos lo la- siguen pagando. está arreglado. Hoy un señor de clase media bogotana paga más impuesto predial que un gran latifundista como Uribe. Y eso ya es la gran injusticia social en Colombia. De ahí es que se derivan nuestros problemas. Pero vamos hacia otro instrumento, la renta presuntiva, que Vargas Lleras, o más bien Duque, dice que quita. Claro, él sabe por qué lo dice. Porque la renta presuntiva es un instrumento clave para llevar al latifundio a la producción. Entonces, el impuesto sería por la vía de la renta presuntiva. Sí, pero tú puedes calcularlo técnicamente de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo. El café te produce un empleo cada hectárea y media. El aguacate te produce un empleo cada 2 hectáreas y media. En general, el promedio de los cultivos te produce un empleo cada 5 hectáreas. Esa es la gracia del cultivo, sin industrializar, sin hablar de la industrialización. Entonces ya hay una base técnica para la renta presuntiva si estamos hablando de tierras fértiles, que el mapa está hecho. Depende de la escala, Entonces, doctor Petro. sí. Si hace minifundio y reparte en pedacitos muy Sí, chiquitos, pero no estamos la hablando aquí posibilidad del productiva... minifundio, porque si No, 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 caemos digo- en las cadenas del odio. No, Es que le voy para a quitar nada. la finquita a la gente. No estamos hablando de propiedades de más de 500 hectáreas Claro. en tierra Propiedades fértil. Pero de entre más- cuántos le Propiedades reparte. de más de Entonces, 500 entonces, hectáreas. ponga usted este caso. Si X señor, no vamos a poner nombres propios, porque si no también otra vez, tiene 10.000 hectáreas, ¿cierto? De tierra fértil. ¿Cuántos puestos de trabajo debería producirse ahí? Usted pone un cálculo y le pone un más y un menos. No, ya porque usted dijo, entonces 5 tiene hectáreas, un 2.000, empleo. 2.000 empleos. ¿Cómo lo comprueba? Muestre las certificaciones de que está pagando las pensiones y la cotización de salud como patrón. No las tiene. Entonces no tiene su tierra productiva. Y entonces ahí se activaría, según esta Se propuesta, activaría el impuesto. la presuntiva. Sí, por puede la ser, vía de la puede renta ser la presuntiva. presuntiva, puede ser el predial. Hay dos mecanismos Ok, hoy vigentes. Caso de tierras improductivas. ¿Y las productivas? Las tierras... Bueno, entonces es un caso completamente desconectado. Estamos hablando ya de otro tema, Sí. ¿cierto? Nos vamos al Cauca. Es un tema específico. Claro, el norte, volvamos el al norte Cauca, del donde Cauca. donde hay productividad confirmada. Sí, no estamos hablando del mismo caso del mega, ¿Para qué hace, mega us- narcoterrateniente. hace usted esa afirmación? Entonces ¿Para tenemos- provocar o para qué? No, porque estoy en Puerto Tejada en primer lugar. Entonces el que iba a criticar el tema debería haberse ubicado en Puerto Tejada. Ok. Puerto Tejada, norte del Cauca. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí ha pasado que los gobiernos han prometido a las organizaciones indígenas y a las organizaciones afro, Puerto Tejada es 90% afro, 30.000 hectáreas en el norte del Cauca. Compromisos no míos, no estoy haciéndolo yo, compromisos del gobierno en los movimientos sociales. Es más, hay una sentencia de víctimas de la masacre de Nilo, se llama así, contra indígenas, que la sentencia ordena una reparación a las comunidades indígenas con tierra fértil en el valle del río Cauca. El Estado no tiene ahí nada, no es propietario de nada ahí, todas son tierras privadas. Entonces, ¿cómo va a cumplir el Estado? Y ¿Cómo O sea, cumpliría vamos usted? a decir públicamente que como son privadas las tierras y al Estado le queda prohibido comprar, porque si dice comprar, alguien va a decir que es expropiar. Le queda prohibido la reparación integral a las víctimas de la región y le queda prohibido cumplir y honrar sus compromisos. No, que yo ya lo que me Pero el pregunto es gobierno cómo les va a ha cum- honrar, les ha cómo va a cumplido, honrar el les ha Estado devuelto una cantidad de sin tierras, ¿no? Mira, ahora hablemos más para responder tu pregunta. Pero Lo que ¿cómo está lo va a su- hacer usted? Porque, lo que digamos, está usted sucediendo- plantea algo que es una realidad. Hay que darles la tierra, hay que cumplir compromisos, hay que honrar la palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Petro Sin quiere honrar quitarle su las palabra. tierras,
sin quitarle las tierras a quienes Otra legítimamente vez las permanecen. pusiste una palabra que indica un veneno en la pregunta. No, no es veneno. Quitar. Libertad de prensa, compañero. Yo hago No, preguntas para que tú- nos entendamos. no, pero No yo es puedo veneno. responder. No es veneno. Entonces, Porque por tú eso... 2 veces has dicho expropiar y ahora acabas No, de por decir eso, para que quitar usted, las tierras. para que usted me responda. Yo ¿Va no a estoy hablando expropiar? ni ¿Va a de quitarlas? expropiar ni de quitar las tierras, porque no puedo, no quiero, no lo deseo, esa no es la forma. Entonces, ¿cómo, ¿Qué es cuál lo que la tenemos, fórmula? qué es lo que tenemos en el Cauca?